Queridos alumnos del primer año de secundaria, sección A y sección B, tengan todos ustedes un muy buen día aquí frente a ustedes para desarrollar una nueva sesión de clases, la correspondiente al día viernes 10 de julio, y el área a trabajar es el área de álgebra. ¿Qué tema se va a desarrollar el día de hoy en álgebra? Un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo que lleva por título principal factorización. Desde ya, mis queridos alumnos, cada uno de ustedes pongan el mayor empeño, la mayor concentración y como consecuencia la mayor comprensión a este tema de factorización que les va a acompañar durante todos sus años de secundaria en diferentes circunstancias algebraicas que van a tener, ¿no? Entonces yo voy a dar inicio a este tema de factorización con partes teóricas básicas, ejercicios básicos, y luego gradualmente se va a trabajar con el texto, porque el texto presenta ejercicios ya de casos de factorización un poquito más adelantado, más avanzado. Entonces para ello, para poder trabajar con los ejercicios del texto, es necesario dar los buenos cimientos, la buena base y la buena comprensión a este tema para que no les sea tan complicadito. Bien, entonces por eso mismo la recomendación, toda la atención, y como consecuencia van a comprender este tema de factorización. Bien, definición. ¿Qué es factorizar? ¿Qué es factorización? ¿Qué se va a hacer en este tema? Dice, teóricamente factorización es el procedimiento que consiste en expresar un polinomio como un producto de dos o más factores polinomiales. Es decir, dado un polinomio, se va a transformar en una expresión equivalente a ese polinomio, pero como un producto, es decir, como una multiplicación. Por eso no es factorización, factor, ¿no? De factor, es decir, expresar como factores, que pueden ser dos o más dependiendo de la característica del caso y también de la forma del polinomio. Porque hay polinomios que son pequeñitos, de dos términos, y da como origen 3, 4 o 5 factores. Eso lo van a ver, como repito, gradualmente. Por eso ahora, en esta clase va a ser la base de este tema de factorización, el primer caso de factorización principal, porque hay varios casos más que vamos a ir desarrollando cada clase que realicemos. Por eso viene aquí como subtítulo casos de factorización, el primer caso principal, caso 1, que dice el caso del factor común, y ese caso 1 está subdividido en tres casos. El 1A, que lo estoy llamando, que lleva por nombre factor común monomio, la abreviatura FCM, factor común monomio. Para ello, para aplicar correctamente o factorizar por este método el factor común monomio, hay dos procedimientos a seguir. El primer procedimiento es, se determina el factor común monomio, que es el máximo común divisor de los coeficientes unido a las variables comunes con su menor exponente. Así es como se inicia, ¿no? Cómo se determina el factor común. Ya determinado ese factor común, viene el proceso de cómo determinar el otro factor. Como dice aquí, el otro factor resulta de dividir cada término del polinomio con el factor común monomio. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la parte práctica, a los ejercicios, a los tres ejemplos que he escrito de este primer caso del factor común monomio, y lo vamos a iniciar de menos a más. ¿Qué significa de menos a más? Aquí vemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es un polinomio de tres términos, ¿no? Un trinomio. MP, el primer término, menos MQ, el segundo término, y más MR, el tercer término. Si yo les pregunto, queridos alumnos, en este polinomio de tres términos, ¿qué observan en común? De repente así de esa manera no lo comprenden muy bien. Pero si les digo, ¿qué expresión se repite en los tres términos?
la expresión que se repite en dos o más términos de un polinomio se le llama, pues, término común. En este caso, como vemos, el polinomio está conformado por puras variables, y vemos aquí en estos tres términos, ¿quién se repite? Se repite la variable m. M forma parte del primer término, m forma parte del segundo término, y m también forma parte del tercer término. Por lo tanto, aquí hay una sola variable común, que es m. Como en los tres términos está de la misma manera, es decir, con el mismo exponente, entonces se toma a esa variable que se está repitiendo, m, como variable común o como término común. Por lo tanto, aquí a la derecha me va a permitir hacer el desarrollo. Pongo igual, vemos aquí el término común es m, ¿no? Señalo, subrayo m, y ese es el factor común monomio. Aquí ya no necesito sacar máximo común divisor de los coeficientes porque todos los coeficientes son 1, 1 y 1. Directamente vemos solamente la variable común, que es igual en los tres términos m. Muy bien, determinada ya la variable común, o que es en este caso el factor común monomio para este ejercicio m, abro paréntesis, y como dice, el otro factor se determina o resulta de dividir cada término del polinomio con el factor común. Sencilla división. Dividir mp entre m, ¿qué va a suceder en esta división? Que m se va a eliminar y nos va a quedar como resultado p. Escribo p como primer término del segundo factor. El signo que viene es menos, y ahora dividimos mq entre m, mq entre m, se elimina m y nos queda como resultado q. Y finalmente colocamos el signo más y dividimos mr entre m, aquí se repite m, nos va a quedar r como resultado. Ahí tenemos los términos del segundo factor, donde el factor común monomio es m, y el otro factor que sería, no el factor común no monomio, p menos q más r. Miren, como ven ustedes, aquí se señaló esa variable que es igual en los tres términos m, y los términos del segundo término son los que acompañan pues al factor común de cada término, ¿no? P menos q más r respectivamente. Muy bien, pasamos al siguiente ejemplo. El segundo ejemplo también, después de cada ejemplo he puesto un polinomio de tres términos. Puede haber sido de 2, de 4, de 5, pero se hace el mismo trato, la misma, digamos, consideración. Vemos aquí en este segundo ejemplo que ya no se presenta como el anterior, en el sentido de que en el anterior solamente veíamos de frente m en los tres términos igualito y lo determinamos directamente como factor común. Ahora, aquí en este polinomio también veo acá un coeficiente que es 3. Pero aquí el coeficiente del primer término es 1, del segundo término es 1 y el tercer término es 3. Ojo, que aquí los coeficientes se consideran con su signo positivo, no como en división de monomios de polinomios, en que había que considerar con el signo en este caso. Solamente los numeritos, 1, 1 y 3. Y el máximo común divisor de 1, 1 y 3 es la unidad. Porque a 1 y 3 no hay ningún otro número, ¿no? que sea 1 que lo divida los dos exactamente. Entonces, aquí el máximo común divisor se sobreentiende que es la unidad, no, para que se comprenda mejor. Los coeficientes son 1 y 3. ¿Qué tienen los dos? Los dos en común solamente tienen como divisor común a la unidad. Nada más. Entonces, el 1 si quiero lo escribo, o si no, no. Ahí vamos a escribirlo, el 1, ya, máximo común divisor. Y como dice, el primer procedimiento, a las variables comunes con su menor exponente. En este caso, vemos que tanto x como y son variables comunes, porque aparece en los tres términos del polinomio. Aquí aparece x y acá aparece y. Con su menor exponente. Menor exponente, entonces aquí vemos aquí x cubo, x a la séptima y x a la sexta. ¿Quién es la variable? ¿Cuál es el menor exponente que tiene x en esos tres términos del polinomio? Uno se da cuenta que es x al cubo, ¿no? El menor exponente. Aquí 3, 7 y 6. Entonces, ese x al cubo forma parte del factor común monomio. ¿Qué otro elemento va a formar parte del factor común monomio? La variable y, que también es común porque vemos que se repite en otros términos. Observamos los exponentes 5, 2 y 4. El menor exponente es el que tiene exponente
exponente 2, y al cuadrado. Escribimos aquí y al cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos el factor común monomio, que es el máximo común divisor de los coeficientes, unido a las variables comunes con su menor exponente. Abrimos paréntesis y dividimos cada término del polinomio con este factor común. Bien, bueno, les aconsejo que cuando sea 1, no es necesario escribirlo así nomás, mejor lo dejamos. Y de frente vamos a las divisiones, y aquí tienen que tener bastante concentración. Dividir este término con este factor común, como acá x cubos son iguales, se elimina x al cubo cuando los exponentes son iguales. Ahora, dividiendo la variable y, por propiedad, cuando se dividen dos expresiones semejantes, ¿qué se hace con los exponentes? Se resta. 5 menos 2, 3. Más dividir el segundo término del polinomio con el factor común. Aquí sí vamos a ver con respecto a x. 7 menos 3, 4. ¿Qué pasa con la división de las variables y? Aquí, como son iguales, cuando se dividen términos iguales, se elimina. Entonces ya no escribo y. Menos, el tercer término es signo negativo. Bajamos el 3 porque aquí, como es 1, 3 entre 1 es el 3. Ahora, con respecto a x, restamos los exponentes. 6 menos 3 es 3. Y con respecto a y, 4 menos 2, que es 2, ¿no? Ahí tenemos el resultado, el otro factor. ¿Qué se ha hecho para obtener estos tres términos? Se ha dividido cada término del polinomio con el factor común. Rapidito, se eliminan porque son iguales, no aparece x. Aquí y, 5 menos 2, 3. Más, aquí con respecto a x, 7 menos 3, 4. Con respecto a y se elimina porque son iguales. Menos, 3 entre 1, 3. Con respecto a x se resta 6 menos 3, 3. Ahí está la diferencia. Y con respecto a y también se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos al polinomio conformado por estos tres términos. ¿Bien? Muy bien. Estábamos aquí en el ejemplo número 3, que ya presenta coeficientes, como ven ustedes, 12, 42 y 24. En este caso hay que determinar el máximo común divisor de esos tres coeficientes. Escribimos aquí a un costadito 12, 42 y 24. ¿Qué tienen los tres? Los tres tienen mitad, ¿no? Los tres tienen mitad. Mitad de 12, 6, mitad de 42, 21 y mitad de 24, 12. Hay que tener bastante cuidado cuando saquemos un máximo común divisor, hacer el análisis bien minucioso de los números que están ustedes simplificando. Después de haber sacado mitad, de repente dirá, el máximo común divisor es 2, porque acá veo que el 6, acá el 21 no tiene mitad, 12 sí, pero en el máximo común divisor tengo que descomponer las 3. Pero hay que tener en cuenta que esos tres números, 6, 21 y 12, tienen tercia. Entonces sacamos la tercia. Aquí es 2, tercia 7 y tercia 4. Ahí sí ya podemos decir que no podemos continuar con el desarrollo, porque ya los tres numeritos que tenemos, 2, 7 y 4, no tienen nada en común. 2 y 4 tienen mitad, pero 7 no tiene mitad. No hay tercia a los tres, no hay quinta, no hay séptima, nada. Para los tres números, ¿no? Es decir, para los tres números. Por lo tanto, ahí concluyen. ¿Y cuál es el máximo común divisor de 12, de 24 y 42? Es 2 por 3, 6. Ese 6 es el que se escribe aquí como factor común, es 6. Bien, aquí, ¿no? El máximo común divisor que es 6. Ahora, al 6 le acompañamos, al igual como en el ejemplo anterior, las variables comunes con su menor exponente. Observamos que A es variable común porque se repite en los tres términos del polinomio. ¿Y dónde tiene A el menor exponente? Aquí 8, 5, 3. En el último término, entonces escribimos A elevado al cubo. Del mismo modo decimos que B es variable común, porque B aparece en los tres términos del polinomio, con distintos exponentes, claro. ¿Y cuál es el menor exponente? Vemos los exponentes de B. 6, 8 y 7, el menor exponente es 6. Por lo tanto, B a la sexta se une a formar parte del factor común. Ahora,
¿Habrá alguna variable común más? No. Ahora, uno dirá, pero C, profesor, pero C aparece solamente al final. Para considerar variable común tiene que estar en los tres términos del polinomio, en los tres. Entonces ya tenemos aquí el factor común que es 6a cubo b a la sexta. Y ahora nos ponemos a hacer el proceso de la división, ¿no? El proceso de la división de cada término del polinomio con el factor común, Entonces realizamos la división. 12 entre 6, aquí hay que tener la concentración. 12 entre 6 es a 2, Ahora las variables a 8 menos 3, 5. Eso tienen que tenerlo bien claro, que al dividir tienen que restar los exponentes de esas variables comunes, ¿no? Que tienen en común. Con respecto a b, vemos que son iguales. Cuando son iguales ya no lo escribimos, se elimina. Menos. Ahora 42 dividido entre 6 es a 7. Con respecto a la variable a, 5 menos 3, 2, a elevado al cuadrado. B, 8 menos 6 también es 2, b elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos 24 entre 6, que es a 4. ¿Qué pasa con la variable a? Como son iguales, cuando son iguales se elimina. B, 7 menos 6, que es 1, ¿no? 7 menos 6, que es 1, acá está, se sobreentiende el exponente de B. Y miren ustedes, esta variable C, como no tiene con quién dividirse aquí, simplemente se baja de la misma manera como está indicada en el tercer término polinomio, con su propio exponente C al cuadrado. Cerramos paréntesis y ya tenemos factorizado el ejemplo número 3, aplicando pues el caso de factor común monomio, máximo común divisor de los coeficientes, que es 6, ¿no? Las variables comunes con su menor exponente, aquí, ¿no? 6, 8, 7 es 6, y dividir 2 entre 6, 2, 8 menos 3, 5 para A. B no escribo porque son iguales, se elimina. Bajo el signo menos, 42 entre 6 que es a 7, 5 menos 3 que es a 2, a cuadrado, y B 8 menos 6 que también es 2, B cuadrado, ¿no? Con respecto a B, más 24 entre 6 que es a 4, el exponente de la variable A, como son iguales, A cubo con A cubo se elimina, B 7 menos 6, 1, y C cuadrado lo hemos bajado porque no tiene aquí con quién dividirse. Muy bien, ese es el primer caso, el factor común monomio. Pasamos al segundo caso. El segundo caso ya es un poquito más sencillo y más rápido, lo van a ver. Miren el 1b, ¿no? El caso 1b, que se llama factor común polinomio FCP. Se determina el factor común polinomio por observación o adaptación, es decir, a simple vista, por observación, en la mayoría de los casos. El otro factor resulta de unir los factores no comunes. Muy bien. A ver aquí, en el ejemplo número 1. La expresión polinómica también está conformada por tres términos, 1, 2 y 3. ¿Qué observamos aquí? Si vemos aquí esa expresión polinómica, si yo les pregunto, ¿quién se está repitiendo? Entonces uno dice, oh, se está repitiendo, veo que se repite m menos n cubo y m menos s. Se está repitiendo esa expresión. Ese es el factor común, ¿no? En este caso lo estamos determinando por simple observación, a simple vista. Y como ven, este factor común, a diferencia del anterior, aquí era un monomio, un solo término. En cambio acá es un binomio, es un polinomio. Recordando cuando la expresión algebraica tiene dos o más términos algebraicos, ya es un polinomio. Por eso el nombre de factor común polinomio. Por lo tanto, factorizamos m menos n al cubo, que es el factor común polinomio, abrimos un segundo paréntesis, y el otro factor está conformado de unir los factores no comunes. Los no comunes son aquellos que no se repiten, ¿no? En otras palabras, los que no están señalados. Aquí estamos señalando al factor común polinomio, que es m menos n. ¿Quién es el factor no común del primer término? A cuadrado. Menos, aquí del segundo término, ¿quién es el factor no común? B, el que no está subrayado. Y más, aquí vemos, al final está la variable D, la letrita D, que es el resultado, pues ese es el factor no común.
O en otras palabras, dividir cada término. Si tú divides esta expresión entre el primer término, se elimina m menos n cubo, nos queda a al cuadrado. Menos, si dividimos el segundo término con este factor común polinomio, se elimina m menos n cubo, nos queda solamente b. Y más, del mismo modo, dividimos el tercer término con el factor común polinomio, se elimina m menos n cubo y nos queda solamente la variable. Y ahí tenemos el resultado de este ejercicio. Pasemos a los siguientes ejercicios. Bien, el ejemplo número 2. Aquí en el ejemplo número 2, para determinar el factor común polinomio, la observación y la adaptación. Miren ustedes. Aquí tenemos el primer término conformado por dos factores polinomios. El segundo término, un monomio y un polinomio. Y el tercer término está así, libre. ¿No? Libre, diríamos libre. Pero vemos los dos primeros términos, si esto no existiera, lo del final. ¿Quién es común? Aquí uno se da cuenta por observación, es común x menos y. X menos y. Pero acá vemos al final también x menos y, pero no está con paréntesis, lo vamos a adaptar. Entonces rapidito bajamos aquí, x más y por x menos y más 3y por x menos y. ¿Y cómo lo adaptamos aquí? Cuando está el signo más al inicio de esta expresión, que es x menos y, se coloca este mismo signo más, se abre paréntesis y se escribe igualito. Ahí está la adaptación. Se escribe igual. El signo más no altera en nada al signo de los términos. Es decir, x dentro del paréntesis sigue siendo positivo y y sigue siendo negativo. Hemos hecho la adaptación. Ahora, hecha la adaptación, nuevamente tenemos aquí por observación x menos y como factor común. Entonces bajamos x menos y el otro factor está conformado por los no comunes, que en este caso aquí no está subrayado x más y. En el segundo término, ¿quién no está subrayado? Más 3y. Y en el tercer término, chicos, aquí presten atención. Cuando no hay ningún valor ni al inicio ni al final, no hay ninguna letrita, ninguna expresión, se sobreentiende que aquí el coeficiente que la acompaña es 1. Hay que considerar ese valor que es muy importante, ¿no? No hay ninguna variable ni al comienzo ni al final, es 1, se escribe más 1. Muy bien, pero aquí no termina. No termina, ¿por qué? A ver, vamos a bajar x menos y. ¿Por qué digo no termina? Porque en el segundo polinomio observamos dos términos que son semejantes y los reducimos a uno solo. Entonces abro paréntesis, bajo x, y ustedes ya saben reducir más y más 3y, es decir, más 1 más 3, que es más 4, es más 4y como resultado, y bajamos el más 1. Y ya tenemos el resultado, la expresión factorizada. Como ven que hemos hecho aquí, hemos adaptado el último término, más x menos y, con el signo más, y escribir dentro de un paréntesis para ya considerar y determinar el factor común polinomio, que es x menos y aquí los que no se repiten, los no comunes, ¿no? Más 1. Se redujo estos dos que son semejantes y ya tenemos el resultado. Ahora miremos el tercer ejemplo. Miren el tercer ejemplo. Al inicio y al final, por simple observación, nos damos cuenta que este es común. 3m menos 2m. Pero en el medio también están estos dos términos, pero miren el signo del 3m. Ya no tiene el signo más, acá tiene el signo menos. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de adaptación? Presten atención. Bajamos los dos primeros factores. Bajamos los dos primeros factores. Y ojo, aquí viene lo interesante. En el ejercicio anterior hemos hecho la adaptación. Cuando el primer término que vamos a poner dentro del paréntesis tiene el signo más, se abre paréntesis y se escribe igualito. En cambio, cuando tiene el signo menos, se coloca este signo menos, se abre paréntesis, pero al factorizar el signo menos, cada término cambia de signo. 3m es positivo y 2n va a ser negativo. Así se hace la adaptación, ¿no? Estamos factorizando el signo menos, que es el signo que tiene el primer término al cual quiero yo agrupar, poner dentro del paréntesis. Entonces, este menos 3m dentro del paréntesis convierte en positivo y más 2n en negativo. Ese es cuando factorizamos el signo menos. Cuando es el signo más, mantienen su signo.
Bajamos el tercer término y ahora sí ya determinamos que el factor común polinomio por observación es 3m menos 2n. Escribo ese factor común polinomio y el otro factor, ¿por quién está conformado? Aquí están los que no están subrayados, 4m más n. Con respecto al segundo, no hay ningún valor ni al comienzo ni al final. 1. Menos 1 con el signo menos 1. Y el tercer término, el último término, aquí tenemos más 3n. Muy bien. Y al igual que en el ejemplo anterior, observamos que en el segundo factor polinomio son semejantes estos dos. Entonces bajamos 3m menos 2n, bajamos 4m y más n más 3n, nuevamente tenemos más 1 más 3 más 4n menos 1. Ahí tendríamos el resultado factorizado de este ejercicio. Muy bien, chicos. Como esta sesión es del día viernes, si todavía no ha quedado muy claro, la conferencia del siguiente viernes se va a puntualizar y afianzar bien este tema de factorización. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, organicen bien su tiempo, cumplan con todos sus deberes en todos los cursos. Ya falta poco para tener las evaluaciones de la cuarta unidad y del descanso merecido que van a tener todos ustedes. Muy bien, hasta la próxima sesión. Buen fin de semana.